enseñanza de esta mañana, así que usted con todo su corazón, con todos sus oídos atentos, amén, a recibir la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda hablar. Usted le va a decir al Espíritu Santo, háblame en esta mañana. Yo sé que tú eres un Dios que nunca se detiene, eres un Dios que no duerme, que no descansa, eso lo canté ahora, tú eres un Dios imparable. Y una vez más pedimos que te manifiestes en este lugar, Señor, a favor de nuestras vidas, que pueda traer una palabra que pueda hablar a cada uno, que sea una palabra que corra con la libertad con que se debe predicar tu palabra, Señor, que sea una palabra que tú la puedas transmitir, Espíritu Santo, de la forma correcta, que pueda ser recibida de la forma correcta. Toma la autoridad de este tiempo, Señor, toma la autoridad de cada vida, gobierna en medio de nosotros, Espíritu Santo, y haz tu voluntad en este lugar como tú la haces en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a iniciar contando algo que me sucedió al inicio de mi cristianismo. No sé si de pronto ya alguien en algún momento lo pudo haber escuchado. Y es que cuando yo llegué por primera vez a una iglesia y pues entendí qué significaba Cristo, qué era lo que Cristo había hecho en la cruz, porque yo debía recibirlo en mi vida, que Él perdonaba todos mis pecados, entonces yo empecé en ese proceso de contarle a Dios todos mis pecados y saber que Dios perdonaba toda mi lista, que eran muchísimos pecados que tenía. Y fue de gran libertad y sanidad saber que alguien podía perdonarme todo lo que yo había hecho. Y entré en ese proceso de poder conocerlo, de poder acercarme a Él con todo mi corazón. Pero resulta que al poco tiempo de llevar, no recuerdo exactamente si era un mes, algo así, yo volví a cometer uno de esos pecados que cometí antes. Y después de cometer ese pecado, usted piensa cualquiera, yo empecé a sentirme tan mal. Y yo, Dios, ¿yo qué hice? Yo la embarré. Porque empezó a llegar en mí un sentimiento y un pensamiento de decir, ya no tiene perdón. ¿Por qué? Porque Dios le perdonó los que usted cometió antes, pero ya los que cometió ahora ya no, ya parece no hay perdón. Y yo me sentí tan mal y yo lloraba y en serio yo decía, yo dañé todos los planes que Dios tenía para mí eran tan lindos, mi vida iba a cambiar y otra vez volví a pecar. Y entonces tuve la oportunidad de hablarme con una persona que en ese tiempo me estaba discipulando y decía, ¿qué le pasa? Y yo lloraba y decía, es que hace algo terrible. Y pues él pensó que era una tragedia o algo así familiar, ¿no? Yo decía, lo que pasa es que pequé. Y él, ¿y qué pasa? Pues que pequé, ya Dios no me va a perdonar, porque si Él ya me perdonó todo lo que yo hice, pero es que ahora, ¿cómo me va a perdonar si yo ya lo conozco a Él? Y en ese momento pude entender que sí, que efectivamente Jesús me podía volver a perdonar. Y que ahí no había quedado mi vida y que ahí no se había acabado el propósito de Dios para mí, porque Jesús me podía volver a perdonar ese pecado que había vuelto a cometer. Y pues eso trajo tranquilidad a mi vida de saber que, bueno, otra vez soy perdonada, listo, la embarré, no quiero volver a hacerlo, quiero seguir. Y entonces emprendí mi caminar en buscar a Dios con todo mi corazón, en poder ir a la iglesia, en leer la Biblia, en orar todos los días, en empezar a ayunar, a servir en la iglesia porque me gustaba y pues me gusta hacerlo. Y empecé en todo este proceso, pero aparte de eso también emprendí una carrera de decir, no voy a volver a pecar. Y voy a vivir mi vida agradable para Él porque yo quiero que Él se agrade conmigo. Y entonces empecé en ese empeño de decir y hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para no pecar. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice algo bien especial y yo en ese tiempo lo vi y yo dije, wow, claro, es que así es. Entonces Hebreos 12:14 dice, si lo tienen ahí, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y yo dije, wow, tengo que ser muy santa porque yo quiero ver a Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad nosotros no podremos ver al Señor. Y entonces, para poder ser santo, dice acá, esfuércese, se requiere como de un compromiso, ¿cierto? Hacer un esfuerzo diario, constante. Para poder llegar a ser santos realmente necesitamos ser intencionales en ese proceso de poder ser, ¿qué? Parecidos a Jesús, porque esa debe ser la meta de nosotros como cristianos. Poder ser santos como Él es santo, porque Cristo es santo y nosotros debemos parecernos a Cristo. Pero cuando leemos esto y muchos estarán ahí mirándose y pensando, pero es como frustrante ese pasaje. Ser santos, y entonces uno se mira la vida y uno dice, ¿cuándo voy a ver a Dios?
Y este pasaje así tal cual como está puede sonar frustrante. Y podemos sentirnos derrotados y podemos sentirnos totalmente indignos porque sabemos que no somos santos. Y este pasaje nos puede traer culpa, ¿cierto? Nos sentimos condenados de decir, uy, no solo los santos, y entonces ¿qué va a pasar conmigo? Y este pasaje nos puede sonar así solito hasta legalista, decir, pero tan legalista eso, dice que uno tiene que vivir santo, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Y es así. Y por mucho tiempo, entonces yo vivía en la frustración de querer hacer todo lo que a Dios le agradaba, pero no poder. Vivía en la frustración de querer vivir santo para Dios, pero resulta que en el camino me daba cuenta que no podía. Y cuando empezaba a analizar mi día, entonces hacía un análisis de cómo me fue en el día y yo, vamos a ver cómo estuvo mi nivel de santidad hoy. Y entonces empezaba, no, hablé mal de esa persona, dije una mentira, grité, hoy fracasé en mi nivel de santidad, o sea, hoy no pude, pero bueno, vamos a hacerle mañana, ¿cierto? Y así empezamos todos los días y uno empieza a hacer la evaluación diaria y se da cuenta que al otro día también fracasó, que al siguiente día también fracasó, que la semana siguiente también fracasó. Y ese sentimiento de saber que no podemos hacer las cosas que queremos, como decía Pablo, es que hago lo que no quiero y lo que quiero entonces no lo hago, empieza a crear como una imposibilidad en nuestra vida. De decir, yo nunca voy a poder agradarle a Dios del todo. Yo nunca voy a poder ser aceptado por Dios. Y entonces empezamos a sentir que Dios por ratos retira su favor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy mi día no ha cumplido con el estándar de santidad que debería tener. Y entonces empieza a crecer la frustración cada día más. Pero yo no voy a hablarles de la santidad hoy. Yo voy a hablarles del mensaje que se omite cuando queremos hablar de santidad. Y es que hay algo supremamente importante en nuestras vidas para que este pasaje pueda ser una realidad en nosotros. Y se llama la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es el ancla donde está la santidad. Porque sin la gracia de Dios, nuestra santidad y nuestro deseo de hacer lo correcto delante de Dios, ¿qué se va a hacer siempre? Va a ser un fracaso siempre. Si nosotros nos olvidamos que hay algo que se llama gracia y que sin esa gracia nosotros no vamos a poder vivir de la manera ideal para Dios, nunca lo vamos a lograr hacer. Porque la gracia de Dios es la que nos ayuda a caminar y a vivir en pos de esa santidad y esa rectitud que la Biblia me pide que yo viva. Y voy a poner dos escenas para ir entendiendo qué significa la gracia. Y para ir entrando en este tema. Y le pido que usted hable ahí con el Espíritu Santo y le diga que por favor le revele este mensaje, porque no es un mensaje tan sencillo de recibir, porque nuestro esquema mental está tan equivocado y tan contrario que a veces nos cuesta un poco comprender qué significa la gracia de Dios. Pero en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos a recibir este mensaje como debe ser, amén, y lo vamos a comprender y una revelación especial va a llegar a su vida acerca de lo que significa la gracia. Y entonces, si ven que voy a poner dos escenas. Vamos a la primera escena. La primera escena se llama el día bueno. ¿Y cómo es ese día bueno? Resulta que a usted le sonó el despertador y usted se despertó. Lo apagó, se levantó con energía, está súper bien de tiempo, usted se sienta en su escritorio, pone adoración, usted empieza a adorar a Dios, usted abre la Biblia, hace todo el devocional, tiene una revelación especial, usted escribe todo, usted sale de ese lugar y usted siente que la presencia de Dios va ahí con usted, usted se alista, se va a trabajar y siente como Dios salió de la mano con usted y de la casa a trabajar y va su día súper bien, un día tranquilo, un día en paz. Y cuando va finalizando el día, usted se encuentra con alguien y ese alguien tiene una necesidad profunda de que usted le hable de Jesús y que él quiere conocer a Jesús y necesita que usted ore por esa persona. Y entonces usted lo hace y ahí finaliza su gran buen día. Segunda escena. La segunda escena se llama un mal día. Y entonces en ese mal día le suena el despertador, pero usted no se levanta. Usted lo apaga y sigue durmiendo porque estaba lloviendo así como el sábado. Y entonces usted sigue ahí y dice, no, otro ratico, otros 5 minutos, que no sé para qué son los 5 minutos, pero uno siempre cree que si los 5 minutos van a representar una hora más, ¿no? Entonces unos 5 minutos, pero cuando reacciona, usted se da cuenta que está tardísimo. Y usted se levantó, usted corrió, ya no tiene tiempo de leer la Biblia, ya no tuvo tiempo de orar, solo decirle, Dios, gracias, ayúdame a no llegar tarde. Y usted salió, cogió un pedazo de pan, se lo fue comiendo, se fue para el trabajo. Y su día empezó a ser un poco difícil.
Y entonces usted está como estresado, ¿cierto? Y está empezando el día. Y llega y en el trancón y entonces usted peleó con el de la moto que se le atravesó, usted se estresó, le gritó a alguien y su día empezó a ser peor. Y usted se está irritando más durante todo el día y su día va finalizando de una manera terrible. Pero al final del día usted se encuentra a alguien que Dios pone en su camino porque esa persona necesita que usted le hable de Jesús. Y esa persona necesita que usted haga una oración por ella. Y ahí finaliza su día. Y entonces yo quiero hacerle 2 preguntas para poder entender la gracia. La primera pregunta es, si usted va a pensarlo honestamente. ¿Usted se siente menos seguro de poder orar y hablar a esta persona en ese día malo? ¿Usted se siente menos seguro del respaldo espiritual de Dios para orar y hablarle a esa persona de Jesús en ese día malo? Cuando yo hice esta evaluación, mi respuesta fue afirmativa. Y fue decir, sí, yo me sentiría menos segura en ese día malo para predicar y para orar por alguien. Y entonces surge otra pregunta adicional a esta. Y es para los que contestamos de manera afirmativa. O sea que la bendición y el respaldo de Dios sobre mi vida depende de mi desempeño y mis actos diarios. O sea que para que Dios esté conmigo, para que Dios me acompañe en cierta situación, para ver el respaldo de Dios o el favor de Dios sobre mi vida, depende de qué tan bien o qué tan mal me he portado en el día. Porque estamos tan acostumbrados, porque desde niños nos enseñaron, pórtese bien y le doy un chocolate. Y entonces crecimos viéndolo de esa manera. Pero resulta que Dios no obra de esa manera. Dios no depende de nuestro comportamiento, de lo que hacemos o no hacemos para bendecirnos y para tener su favor cada día. Mucha gente se acerca a decir, pastor, es que tengo un familiar, ¿por qué no va a llorar usted? Y le dice algo de la palabra y yo le digo, venga hermano, pero pues usted también lleva tiempo en la iglesia, ¿usted por qué no lo hace? Y entonces yo pienso, ¿será que él cree que yo me porto mejor que él? Y este mensaje inicia con lo que dice Proverbios 29. Y dice así: ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? ¿Quién puede decir, hoy he limpiado mi corazón, qué bueno soy, hoy he limpiado todo mi pecado? ¿Y cómo dice la respuesta? Como lo dice la alabanza que cantaban hoy: nadie, nadie, nadie. Nadie puede decir esto. Ninguno de nosotros puede decir, hoy me he limpiado, hoy estoy puro, hoy ya me limpié de todo mi pecado y soy libre, porque eso no sucede con nosotros. Romanos 4:5 refuerza este mensaje y dice, pero la gente no es considerada justa, ¿por qué? Por sus acciones, sino por su fe en Dios, ¿quién qué? Quien perdona todos nuestros pecados. No somos considerados justos por nuestras acciones, sino por la fe en quién, en Dios, que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Nadie más lo puede hacer. Y a veces entendemos esto cuando empezamos nuestro cristianismo. Y esto es gracia. Que alguien decida hacernos justos cuando no lo merecemos ser. Eso es gracia. Que alguien nos quiera bendecir cuando no lo merecemos porque nuestro desempeño ni nuestras actuaciones no han sido las mejores, pero aún así nos quiere bendecir y quiere estar con nosotros. Eso es gracia. Es que aunque el día sea el día malo y no el día bueno, sabemos que Dios está con nosotros y su favor no se ha cortado, porque eso es gracia, no lo merecemos. Pero creemos que esta justificación va para ese primer día que nosotros recibimos a Cristo y le pedimos perdón por todo el historial de pecados. Y entonces sentimos que ese día la gracia vino, me perdonó, pero ya ahí se detuvo. Y quiero decirles que necesitamos todos los días vivir en el evangelio de la gracia, porque todos los días necesitamos ser justos y no por nuestras obras, sino por Cristo, amén. Así que no solo el primer día que conocemos a Cristo necesitamos el perdón,
ni la gracia si lo necesitamos hoy, mañana, pasado mañana, el próximo año, dentro de 20 años y todos los años de nuestra vida que estemos aquí en la tierra, vamos a necesitar este regalo que se llama la gracia de Dios para nuestra vida como cristianos. Porque si no, nunca vamos a poder alcanzar, nunca como seres humanos vamos a poder alcanzar los estándares de Dios. ¿Usted se imagina que Dios nos bendijera de acuerdo a nuestro desempeño diario? Pues no tenemos nada, ninguna bendición. Si Dios dijera, hoy no voy a estar contigo, hoy no te voy a cuidar, hoy no te voy a mirar. ¿Por qué? Porque hoy no hiciste las cosas como tenías que hacerlas de temprano. Pues no recibiríamos nada de parte de Dios. Y el cristianismo se nos ha vuelto algo así, algo como ¿cómo ha sido su desempeño diario? ¿Cómo se ha portado hoy? ¿Qué ha estado haciendo toda esta semana? Y entonces el cristianismo se nos ha vuelto algo que basado en nuestra justicia, pero la Biblia dice que nosotros justos, ¿por quién? Por Jesús, no por nosotros, no por nuestras acciones. Ahí no está el cristianismo, porque estamos omitiendo a Jesús. ¿Cómo hacemos para saber qué tan buenos podemos ser en el día para ser buenos? ¿Cómo lo sabemos? En la Biblia no hay un cuadro de puntuación donde nosotros podemos poner este sí, ¿cuánto dio el total? 90, hoy lo alcancé a pasar porque dio 90, el que le dio 50 no lo pasó. En la Biblia no hay un cuadro de estándares para esto. En la Biblia no hay un cuadro de puntajes para ser buenos. Jesucristo vino a enseñar algo totalmente diferente. Porque ¿quiénes vivían así? Los fariseos. Los fariseos vivían midiéndose qué tan buenos eran en el día por las cosas que hacían. Y como nada era suficiente, entonces tenían que hacer algo más, y por eso a los mandamientos se le fueron añadiendo miles. ¿Por qué? Porque nada era suficiente. Y Jesús, para hablar de este tema de la gracia, introduce una historia bien especial que está en Marcos capítulo 10. Y vamos empezando con el tema de la gracia. Y dice que hay un hombre él va por el camino y hay un hombre que llega y se postra delante de él y le dice, maestro bueno. Y él empieza con mucho amor a corregirle el primer error de este hombre. ¿Saben por qué? Porque es que él también se creía muy bueno. Entonces él quiere resaltar eso y dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, déjame decirte algo, que es que solo uno es bueno, verdaderamente bueno, y es Dios. Entonces empieza a romper sus estructuras. Y después le dice, yo quiero saber qué hago para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le dice, bueno, ya te voy a contestar la otra pregunta. Eso está ahí más adelante del 18, se lo estoy contando. Y dice, tienes que cumplir este mandamiento, este otro. Y este hombre está súper emocionado y dice, yo todos los he cumplido desde que soy joven. Y le dice, pero te falta algo. Y hasta ahí se acabó su emoción y su alegría, porque le faltaba algo. Iglesia, siempre nos va a faltar algo para poder agradar a Dios. Siempre nos va a faltar algo para ser justos delante de Dios. Siempre algo va a quedar a medias. Siempre algo no va a alcanzar el estándar. No vamos a poder llegar nunca a cumplir con todas las expectativas de Dios. Y por eso Dios se vale de algo y se llama gracia para cada uno de nosotros. Por eso Dios dijo, sé que ninguno va a tener un día del todo bueno ni del todo malo, pero para eso les doy ¿qué? Mi gracia. Siempre vamos a necesitar depender de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es ese favor inmerecido para aquellos que solo merecemos la ira. Eso es gracia. Favor inmerecido para todos aquellos que solo merecemos la ira de Dios, porque eso es lo que merecíamos todos nosotros. Pero la gracia viene a través de Jesucristo y por medio de Él y mediante la fe tenemos el acceso a esa gracia. ¿Para qué? Para que podamos vernos justos delante de Dios. Vamos a leer otro pasaje para seguir entendiendo más esto. Y vamos a Romanos capítulo 5. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿A través de quién podemos tener paz con Dios y esa directa relación? A través de lo que Cristo hizo por nosotros, no de lo que nosotros hacemos a diario, porque no nos va a alcanzar, recuérdelo. Y dice el 2, debido a nuestra fe,
Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Cristo, a través de nuestra fe en Él, nos hizo entrar en un lugar que no merecemos. Y es un lugar de la presencia de Dios donde solo a través de Cristo podemos nosotros entrar. Es por Cristo y no por nuestro desempeño que tenemos las bendiciones de Dios. Es por Cristo y no por nuestro desempeño que somos escuchados por Dios. Es por Cristo y no por nuestras buenas obras que Él nos acepta en su presencia, que Él responde a nuestras oraciones y que Él nos bendice. Es por Cristo, no por nuestras buenas obras. No dependemos de nosotros, dependemos de Cristo, porque no éramos merecedores de perdón, pero por Cristo lo recibimos. No éramos merecedores de bendición, pero por Cristo la recibimos. No éramos merecedores de nada de parte de Dios, pero por Cristo ahora lo recibimos. Amén. Y esa es la esencia del cristianismo. Yo sé, pero ¿cómo así? Pero la Biblia dice que somos nuevas criaturas. En 2 Corintios dice Pablo, somos nuevas criaturas. Y sí somos nuevas criaturas. Ahora somos nuevos en Cristo. Pero somos nuevos en Cristo, pero hay un pero, y es que seguimos pecando. Y entonces pecamos de pensamiento, pecamos de palabra, pecamos en acciones, pecamos en motivaciones del corazón. Y por eso está la gracia. Porque si nos olvidamos de la gracia, entonces nos vamos a perder y vamos a creer que porque tuvimos un mal día, Dios no va a estar ahí con nosotros. Que porque tuvimos un mal día, merezco que me caigan todos los rayos y los truenos del sábado y me caigan porque hoy tuve un mal día. Pero la Biblia me enseña todo lo contrario, y es que hay un evangelio de la gracia que no es solo para el día que le conocimos, es para poder vivir todos los días delante de Él como justos a través de Cristo. Y cuando nos olvidamos de esto, cuando hemos perdido de vista que nosotros vivimos nuestro cristianismo es por gracia, por un favor inmerecido, por una recompensa inmerecida, que el que la ganó fue Cristo, porque Cristo sí fue perfecto, Cristo sí cumplió todo el estándar de la ley, Cristo cumplió a cabalidad todos los mandamientos y Cristo cumplió perfectamente todo el sacrificio. Por eso es Cristo, no nosotros. Y cuando nos olvidamos de esto, entonces vivimos nuestro cristianismo basado en dos grandes errores. Y hoy vamos a hablar de esos dos grandes errores y usted va a ubicarse en alguno de los dos, si es que está en alguno de los dos, no sé. ¿Y cuál es ese primer error en el que podemos caer todos cuando aprendemos a vivir un cristianismo sin gracia y sin saber que es Cristo y no nosotros? Está la historia en Lucas capítulo 18 y dice así: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos ellos. Pues yo no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Porque es que al lado de él había otro hombre también haciendo una oración. ¿Y cuál es el primer error en el que podemos caer cuando nos olvidamos que el cristianismo se trata de gracia a través de Jesucristo? Que nos volvemos en un espíritu de autojustificación o de fariseísmo, donde sentimos que soy aceptado por Dios porque yo soy tan bueno, porque yo sirvo en la iglesia, porque yo soy súper fiel a mi esposa, a mi esposo, porque yo trato divino a todas las personas, a todos los saludo, a nadie miro mal, soy tan amable. Y entonces empiezo a creer que es por mi desempeño que yo soy justo delante de Dios, que el que más haga cosas es al que más Dios bendice, que el que más haga cosas es al que Dios respalda, que el que más cosas haga es el más espiritual y el más grande en el reino. Y empezamos a caer en un espíritu de fariseísmo, de autojustificación, como este hombre. ¿Y sabe cómo termina la historia? Diciendo que el que se fue justificado fue el otro pecador, cobrador de impuestos, como decía este fariseo, y no el fariseo. Porque ese es un error en el que podemos caer. Empezamos a sentir como cristianos que porque llevamos años, que porque leemos los libros correctos, escuchamos la música correcta, leemos la Biblia, oramos todos los días, entonces nos vamos sintiendo muy justos con respecto a las otras personas. Y a veces empezamos a mirar a los demás de hombros, ¿cierto? De reojo. Y empezamos a decir, uy, esto está como medio carnal en la iglesia.
y empezamos a traer juicio sobre otras personas, sintiendo que nuestro estándar va muy bien porque estamos haciendo las cosas correctas. Yo escuchaba en una oportunidad algunas personas que decían que entre servidores vivían preguntándose: ¿cuánto oró hoy? Oré 2 horas. ¿Usted? 1 hora. Uy, le falta. ¿Usted? Entonces el de media hora ni decía porque sentía recarnal el mundano. Y entonces se medían por qué tanto habían orado en el día. ¿Y está mal orar? Para nada, tenemos que orar. Pero cuando usted ora con el corazón correcto, si usted ora 2 horas es porque sabe que usted necesita esas 2 horas estar arrodillado delante de Dios, porque necesita su ayuda, necesita su respaldo, porque usted depende de Él. Eso es perfecto. Pero cuando usted lo hace para cumplir con su desempeño del día, para ser aceptado por Dios, para saber que esa es la manera en que lo va a bendecir, estamos equivocados porque estamos siendo como el fariseo, autojustificando nuestra conducta delante de Dios. Y entonces Cristo está quedando desplazado. Y qué peligro cuando Cristo queda desplazado en el cristianismo. Porque no somos nosotros, es Cristo. Y nosotros ahí pegados a Cristo para poder recibir todo lo que Él ganó por nosotros. Nunca podré por mis propios medios ser justo delante de Dios. Nunca se le olvide eso. Nunca. Usted puede ser una excelente persona, su vida puede ser muy recta y esa es la idea, que cada día caminemos más en rectitud delante de Dios, ¿cierto? Pero nunca nos va a alcanzar, nunca va a ser suficiente para tener una relación correcta con Dios. No crea que el día que su día no estuvo tan bueno, ese día no va a ser escuchado. Sí va a ser escuchado, porque cuando usted se aferra a Cristo, se aferra a su obra, se aferra a la cruz, entonces el favor inmerecido viene y usted es escuchado aunque no lo merezca. Esa es la diferencia. Romanos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 20. En Romanos nosotros podemos encontrar el centro del evangelio. El evangelio que no solo tiene que ser predicado a los nuevos, porque es que el evangelio tiene que ser predicado todo el tiempo, porque son buenas noticias. Y nosotros necesitamos como pecadores la buena noticia de que todos los días somos perdonados. Esa es una buena noticia. Y dice Romanos 3, 24, perdón, vamos a leerlo desde el 20. Dice: pues nadie llegará jamás, escuche bien, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Para qué es la ley? Para cumplirla, sí, pero a cabalidad no podremos. Simplemente es para que yo todos los días pueda reconocer: Dios, qué pecador soy. Qué pecador soy. Y sigue diciendo: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cómo se hace justo usted delante de Dios? Cuando pone su fe en Jesucristo y no en sus obras. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Todo el que crea que puede ser justo. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, ¿en qué? En su gracia, dígalo, en su gracia. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por nosotros. ¿Se da cuenta cuál es el fundamento de nuestra justicia? ¿Se da cuenta por qué es que nosotros podemos hoy entrar con libertad a la presencia de Dios? Nunca nosotros lo podremos hacer, pero Cristo sí lo pudo hacer. Y Dios lo dice: ya les doy la solución, y es que usted se aferre a mi gracia y crea en Jesús y sepa que esa gracia por medio de Jesús está a su disposición y que ese favor que usted no merece yo se lo voy a extender. Este es el evangelio de la gracia.
al que debemos estar aferrados todos los días, hasta el último día que estemos acá en la tierra. ¿Qué sigue diciendo el versículo 27 y 28? Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Podremos jactarnos que porque tuvimos un buen día como el de la escena 1, entonces me voy a jactar y sé que Dios me va a respaldar cuando ore por esa persona y suceda un milagro? ¿Puedo jactarme por esas obras? Dice la Biblia, no lo podemos hacer porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, sino está basada ¿en qué? En la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, porque nunca la vamos a poder cumplir a cabalidad. Y eso es la gracia a través de Jesucristo. Y todos los días debemos estar ahí. Iglesia, y usted debería estar más alegre, están como muy serios, porque eso es una muy buena noticia. El evangelio es una buena noticia y hoy estamos trayendo una buena noticia para todos nosotros. Y usted debe alegrarse y debe sentirse libre. ¿Por qué? Porque el favor de su Padre Celestial no depende de su buen día o su mal día. ¡Wow! ¡Qué emoción! Son bien expresivos. El favor de Dios no depende si usted se portó bien o mal, porque siempre fallamos y vamos a seguir fallando y fallaremos una y otra vez. Pero ¿qué sucede cuando fallamos? El Espíritu que mora en nosotros, el sello que viene sobre nuestras vidas es el Espíritu Santo, nos acoge, nos recibe y nos lleva a los pies de la cruz. Y cuando yo estoy en la cruz y yo veo que no soy yo sino es Cristo el que cumplió con su sangre, el que limpió mi vida, el que vino a perdonar mis pecados y que por Cristo soy justo, entonces yo me arrepiento y vuelvo y me levanto y sigo caminando, porque esa es la gracia que ha venido sobre mi vida cuando fallo. Y entonces no soy yo. Y por eso el cristianismo a algunos se les vuelve una carga pesada, como era para los fariseos en esta época. Por eso el cristianismo para muchos se vuelve aburrido, harto, pesado, sin salida, porque hemos creído que Dios nos dijo, son salvos por gracia. ¿Cuántos saben que somos salvos por gracia? Pero es que no solo fue por gracia que somos salvos, caminamos por gracia en el evangelio, caminamos por gracia en el cristianismo. Y entonces a muchos se les quedó que la gracia era solo para ser salvos y de resto, mi hijo camine solito, mira a ver cómo se defiende, mira a ver qué hace. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario, y es que hay una gracia para todos los días, para cada momento, para los días buenos o malos, porque nunca nuestra justicia será suficiente para estar y recibir el favor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Como pecadores, aferrarnos a la gracia y ver la cruz. ¿Sabe cuál es la segunda oración en el fariseo? El publicano, que decía, Señor, y decía que lloraba y estaba quebrantado delante de Dios y decía, Señor, yo soy un pecador. Y por eso él salió justificado. Porque eso es lo que hace la gracia. Y allí cuando estamos delante de Jesús y decimos, Señor, somos tan pecadores, hoy yo me arrepiento de lo que he hecho y pido que tu gracia me alcance hoy. Necesito hoy ser escuchado por ti, necesito tu perdón. Necesito que bendigas mi vida, mira, tengo esta situación, ayúdame. Y entonces la gracia nos alcanza y nos extiende la mano. Y este pensamiento me gustó mucho cuando lo encontré. Y si usted lo tienen ahí, dice, nuestros peores días nunca serán tan malos como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Y nuestros mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar la gracia de Dios, porque siempre necesitamos ser alcanzados por la gracia. Hemos creído y hemos empezado a creer, y a veces de pronto nos pasa a los que llevamos tiempo en el cristianismo, llevamos años, sentimos que es que ya con Dios podemos relacionarnos sin problema, así directamente. Y quiero decirle que no es así, que con Dios solo nos podemos relacionar a través de Cristo. Para el nuevo y para el antiguo le toca lo mismo, relacionarse a través de Cristo. Nosotros podemos entrar con libertad a su presencia, eso dice la palabra, claro, pero yo no puedo entrar
yo, Mónica, buenas, vengo acá. No, yo entro a su presencia con libertad, pero porque voy cubierta con la sangre de Cristo. Y entonces Él mira el sacrificio de Cristo. Dios me mira cubierto con la sangre de Cristo, y por eso soy aceptado con libertad en su presencia. Pero yo solita, ir sin Cristo, no puedo ser recibida en la presencia de Dios. Es la sangre de Cristo que nos cubre cada día, y por eso podemos llegar y decir: papá, acá estoy. Pero porque Él ve a Cristo en nosotros, no nos ve a nosotros. Por eso necesitamos a Cristo y estar unidos a Cristo. Si no, no lo podemos hacer. Solo nos podemos relacionar con Dios a través del sacrificio de Cristo y de su sangre sobre nuestras vidas, porque eso es lo que nos hace justos. No hay otra manera. Lleve usted un año en el Evangelio, lleve 20 años, lleve una semana, todos necesitamos, a través de la sangre de Cristo. Es la única forma de poder relacionarnos con Dios, no hay más. Hebreos capítulo 10, del 19 al 21 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de qué? De la sangre de Cristo. ¿Cómo usted puede saber y estar seguro que está en la presencia de su Padre Celestial? A través de la sangre de Cristo, que cubre hoy nuestras vidas y ha lavado todos nuestros pecados. Y dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Hay una cortina que se abrió a través de la muerte de Cristo. Su cuerpo fue esa cortina que nos abrió ese espacio. ¿Para qué? Para poder entrar a su presencia. Y por eso nunca nada nos puede justificar delante de Él. Y el primer error en el que hemos caído es sentir que nuestra justicia, nuestros buenos actos son los que nos mantienen en su presencia y con su respaldo y su bendición. Y entonces nos hemos vuelto como el fariseo, sintiéndonos muy buenos y que por eso Dios nos ama tanto. Y así no es. ¿Cuál es el segundo error en el que podemos caer cuando nos olvidamos que hay un evangelio de gracia y que sin él no podemos vivir el cristianismo? El segundo error es la culpa. Entonces aquí tenemos dos extremos: los que se sienten muy buenos y muy aceptados, muy dignos porque se portan muy bien, que los felicito, tenemos que portarnos bien. Pero está el otro extremo, y es el de la culpa, el que nos hace sentir totalmente indignos de Dios, indignos de su amor, indignos de su aceptación, indignos de su presencia, porque en este reconocemos que somos pecadores, pero la culpa tampoco nos deja ver la gracia. Y por mucho tiempo yo viví siendo de este lado. Todavía me pasa. Todavía tengo a veces que romper ese esquema de decir: Dios, yo sé que no es por todo lo que yo hago, es por Jesús, por lo que Jesús hizo. Porque a veces nos viene la culpa cuando sabemos que las cosas no las estamos haciendo bien. Y viene una condenación intensa en nuestro corazón a decir: no eres digna, no eres merecedora. Y entonces yo, cuando me siento así, yo no le quiero pedir nada a Dios. Pero digo: no, hoy no, porque hoy me siento culpable. Y es el otro error, porque la culpa también nos hace olvidar de la gracia que se nos ha sido extendida para recibir lo que no merecemos. Pablo dijo: es que yo quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer. Y entonces viene una culpa a cada uno de nosotros, y esa imposibilidad de cambiar la situación, porque recuerde lo que dice Proverbios 20:19. ¿Quién puede limpiarse de su pecado? ¿Quién puede decir soy puro? ¿Quién? Dígalo cantando. Nadie. Eso dice Proverbios. Entonces viene esa culpa y me estoy olvidando también. Me siento indigno de su amor. Digo: no, Dios, hoy no. Sí, tienes toda la razón, hoy no me ames. Y creo que ya no estoy para estar delante de Él, ni soy aceptada por Él. Iglesia, jamás va a pasar esto cuando nuestra fe está puesta en Cristo y en su obra. No podemos dejar que la culpa nos llene. Más bien vamos a la cruz. Vaya a ese momento de gracia. Dile: Señor, vengo a pedirte perdón porque una vez más fallé. Señor, soy tan pecador y necesito de tu gracia para que me ayudes a salir de donde estoy. Cuando usted tiene ese hábito pecaminoso que no ha podido abandonar, usted no necesita culpa ni tapar ese pecado. Usted necesita la gracia que está delante de la cruz.
Dice alguien, es que el piso de la cruz es parejo para todos, para el del día bueno y malo. Y ahí es donde tenemos que ir, guiados también por el Espíritu, y poder decir como este publicano: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Y le aseguro que la gracia va a venir para limpiarlo, para perdonarlo, para levantarlo, para animarlo, para ayudarlo, a decirle hay una esperanza de que pueda ser diferente, porque la gracia está sobre tu vida a través de Cristo. La culpa no debe permanecer en nosotros, porque también es un error, y es de sentirnos, no, ahora sí me siento tal como me dicen, como un pecador. No, es reconocer que somos pecadores, pero que hay un evangelio de gracia listo para ayudarnos a levantarnos. Y es poder entender allí de la gracia lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 8. Dice: qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Qué alegría. Por eso no debe estar la culpa. A usted le llegó el extracto de la tarjeta y usted está reendeudado, pero resulta que le llegó en 0 pesos. Y usted, wow, ¿usted no gritaría? Y ahorita, ¿por qué no? Si dice la Biblia, qué alegría para aquellos que su pecado les fue borrado y que su cuenta está en 0, amén. Debe ser una alegría saber que somos justos y limpiados por Cristo. Esa es la gracia de nuestro Dios. Quiso borrarnos todos los pecados. No lo merecíamos, merecíamos su ira, pero la gracia es el favor para quienes no lo merecíamos. Y nos debe alegrar esto. Romanos 8:1 dice: no hay condenación para aquel que está en Cristo. No hay condenación. Y como decimos, pero Señor, si yo peco tanto, pero no hay condenación. No hay condenación, porque es que no es por ti, es por Cristo, que tú eres justo delante de mí. Es el sacrificio de Cristo. Y por eso sin Cristo no podemos vivir un cristianismo, porque Él es el centro de todo. Y ya para finalizar, y si de pronto a alguno le queda alguna inquietud, como la manifestó Pablo, porque en ese momento también cuando él predicó de la gracia quedó la inquietud y decir: oiga, pero qué bueno, entonces está la gracia, entonces yo puedo pecar, soy perdonado, puedo pecar, soy perdonado. No, pues claro, sí somos perdonados. ¿Quiénes han hecho la escuela 1? Se habla del arrepentimiento continuo, ¿cierto? Y esto es la gracia. Es poder arrepentirnos continuamente, porque eso se trata nuestra vida del cristianismo, recibir la gracia, arrepentirnos. Pero la gracia no me da el permiso para vivir pecando. No lo tome así. Pablo dijo, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que porque somos perdonados y que tenemos la gracia, entonces pequemos para que haya más gracia? Y pequemos para que haya más gracia. Y él dijo, no, hermanos, así no puede ser, porque ya nosotros no somos esclavos del pecado, ahora somos libres. Y entonces la gracia, ¿qué hace en mí? La gracia no me da el permiso para pecar. La gracia me faculta, me da la fuerza, me da el poder, me da la libertad para saber que yo puedo dejar mi pecado y puedo vivir en santidad. Eso hace la gracia por mí. Porque la gracia es una muestra del amor. Y cuando usted recibe amor, usted anhela cambiar. Ese es el comportamiento del ser humano. Usted a un niño dígale a las malas que cambie, es que usted es siempre el mismo perezoso de siempre, y es que nunca va a dejar de ser perezoso. Pero el día que se sienta amado, aceptado sin merecerlo, ese día va a querer cambiar. El día que nosotros podamos vernos aceptados y amados por Dios, ese día vamos a querer cambiar y la gracia va a estar ahí para ayudarnos a hacerlo. Porque un día cambiaremos por amor, no por ley. Hay un pensamiento que leía de alguien, no recuerdo la persona, pero decía algo poderosísimo, y con esto cierro. La ley le dice corra, pero no le da ni pies ni zapatos. La gracia le dice huele, pero le da alas. La gracia nos manda a hacer cosas que la misma gracia nos da todos los recursos para poder hacerlas. Y es que algún día podamos vivir, nunca en el estándar perfecto, pero sí que nuestra vida cada día se va pareciendo más a Cristo, pero no por mis fuerzas, no por mi desempeño, no porque yo soy muy bueno, sino porque hay un Cristo que ha derramado su gracia, su favor sobre mi vida, y eso es lo que me impulsa a amarle y a vivir completamente para Él. Amén. Yo quiero que cerremos nuestros ojos ahí.
Y yo no sé si usted alguna vez ha caído en estos dos errores. De vivir todos los días dándole gracias a Dios como el fariseo. Dios, gracias porque me has hecho tan bueno. Gracias porque yo soy excelente papá, excelente mamá. Gracias porque me voy tan bien con todos los hermanitos de la iglesia. Gracias porque todos los días oro y leo la palabra. Vuelvo y le digo, lo tenemos que hacer, pero con la motivación correcta. Y es corresponder a una gracia maravillosa, a un regalo inmerecido. Y por amor hacemos todo esto por Él, no por aceptación. O usted está del otro lado, de aquel que se siente totalmente indigno, que la culpa llega a usted todos los días, porque sabe que es un pecador. Y viene la culpa una y otra vez a decir, yo no soy digno de que me mires, yo no soy digno de que me ames, yo no soy digno de merecer nada de ti, Señor. Y los dos casos apartan a la gracia. Pero hoy, Señor, nos vamos al centro, a la cruz. Hoy, Señor, estamos reconociendo que somos pecadores, que hemos pecado contra ti, Señor. Pero también reconocemos lo que dice tu palabra. Y es que tú has decidido justificarme a través de la sangre de Cristo. Hoy nos paramos delante de la cruz, reconociendo que lo hemos querido hacer bien, pero lo hemos hecho tan mal, Señor. Que hemos querido agradarte, pero hemos terminado haciendo lo contrario. Pero también reconozco hoy que es por Cristo y por mi fe en Cristo que tú hoy me haces justo. Señor, hoy quiero delante de la cruz acogerme a tu gracia. Renuncio a sentir que es por mí. Y yo creo que hay muchos que vienen a hacer esta oración. Renuncio a sentir que es por mi buen desempeño. Renuncio a sentir que es por mi buen comportamiento. Renuncio a sentir que es por mis obras del día que soy aceptado delante de ti. Hoy declaro que solo por Cristo en mí, que solo por la obra de Cristo, que solo por la sangre de Cristo, que cubre mi vida, que lava mis pecados, que puedo correr a ti, que puedo entrar a tu presencia. Y hoy entramos descubiertos por esa sangre de Cristo. Hoy reconocemos que las bendiciones no son por nosotros, sino es por Cristo. Y hoy, Señor, nos acogemos a ese evangelio de gracia. Hoy nos acogemos al evangelio de gracia. Esa gracia que nos da un favor inmerecido para lo que solo merecíamos la ira. Pero hoy nos aferramos a ese evangelio de gracia que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a seguir, que nos ayuda a mirarte y a saber que ya no hay un juez para juzgarnos, sino un Padre que quiere disciplinarnos, pero con su gracia. Oh, shatarriba kira canta shatarrabababasaya. Oh, satarriba keri canta shatarrabababasaya. Oh, satarriba kira. Hay personas que por tiempos han vivido apartados y sienten una culpa de volver a mirar a Dios. Sienten una culpa de poder hablar con Dios, de decirle algo. Pero hoy quiero decirle de parte de Dios, aférrate a mi gracia. Porque no es por ti, es por Cristo. Y esa gracia te va a ayudar a cambiar. Y esa gracia te va a liberar de la culpa. Y esa gracia te va a limpiar. Y esa gracia te va a bendecir.
Señor, no permitas que nos apartemos del Evangelio de la gracia. Todos los días la necesitamos, Señor. No permitas que perdamos de vista a Jesucristo y nos centremos en nosotros. No nos dejes caer en ese error, Señor. Somos santos, pero también pecadores. Y que nunca nos olvidemos que es Cristo, no nosotros. Y que nuestras vidas dependen de tu obra en esa cruz, Jesús, y no de nuestra obra. Perdónanos si algún día nos hemos sentido así. Perdónanos si algún día nos hemos sentido merecedores de algo de tu parte, Señor. Perdónanos si algún día nos hemos sentido lo suficientemente buenos como para saber que nos bendices. Perdónanos. Hoy volvemos a Cristo. Hoy volvemos a la obra de la cruz y nos aferramos a ella, porque esa es tu gracia, Señor. Gracias, Padre, te damos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga.